Yepana, realizadores y realizadoras. Hoy estamos con Claudia Guayquimilla, una joven realizadora mapuche, cuyo trabajo conocemos básicamente por su exhibición en distintos circuitos. San Juan, la noche más larga, fue uno de sus primeros trabajos, un cortometraje que lo vimos en una muestra cine Ojo de Mujer. Este verano grabó su primer largometraje, Mala Junta, y queremos conversar sobre este trabajo y sobre la experiencia de haber hecho este largometraje. Hola Claudia, Hola. bienvenida. Bueno, darte las gracias primero y por la invitación. Y Mala Junta cuenta la historia justamente de un adolescente que es tildado con esta etiqueta social de mala junta o de cabro problemático, que son unos personajes que a mí me llaman mucho la atención. La historia parte cuando la madre de este chico no quiere hacerse más cargo de él, entonces él debe partir al sur de Chile al cuidado de su papá, quien no ve hace bastante tiempo. Y ahí conoce a otro adolescente que es mapuche y que sufre de bastante bullying por parte de sus coetáneos por el hecho de tener una ascendencia indígena. Bueno, y la historia más que nada transcurre en cómo estas dos personas que son un poco rechazados por su entorno familiar y otro por su entorno social, cómo se buscan y se hacen un lugar en el mundo. No necesariamente lo encuentran juntos, pero sí existe una reflexión conjunta en parte de estos dos rechazados. Y esto está enmarcado dentro de, como nos vamos al sur, sector mapuche, huilliche, hay un conflicto que ocurre en la comunidad en donde está enmarcada esta historia y como realizadora lo que intentaba hacer es un paralelo un poco entre estos personajes rechazados que son un poco exiliados y lo que ocurre un poco en Chile también con la mirada al pueblo o a la nación mapuche en realidad. Ocurre todo esto, se trata el tema mapuche en la película, pero siempre desde un punto de vista social y emocional. Oye, ¿y dónde específicamente fueron las grabaciones? ¿Cómo fue el tema de la participación de la gente de la localidad, del sector? ¿Cómo fue la producción del trabajo, digamos? La película en un 99% fue filmada en San José de Mariquina, en la región de Los Ríos. Bueno, fue financiado justamente por el fomento audiovisual del Consejo de Cultura de la región de Los Ríos y nos apoyó mucho la municipalidad, también tenemos apoyo de Universidad del Desarrollo, de Arco, del Festival de Cine de Valdivia, que también es muy importante mencionarlo. Y creo que el mayor capital con el que contamos fue el humano sobre todo, que es la gente que participó de San José de Mariquina, tanto chilenos como mapuche, que en gran parte son, bueno, mis vecinos y mi familia, y también el equipo humano que participó, el equipo técnico. Es un proyecto que a pesar de que hubo muchos pequeños aportes, no había tanto dinero, porque el cine es muy caro. Entonces contábamos con gente con mucha convicción política y que creía mucho en el proyecto y al final y al cabo eso es mucho más importante porque se la jugaron con todo hasta el final, o sea, situaciones muy adversas, pero la gente estuvo voluntariamente en participar en todo porque creo que creían y sienten necesario también que haya este punto de vista que se muestre, que se hable desde el Gualmapu, desde una persona del Gualmapu. Ustedes hicieron un casting en el verano, ¿no? Antes Sí. del verano. Sí. ¿Cómo fue la participación de la gente? ¿Fueron niños? Estábamos un poco asustados porque a veces se piensa que está en regiones todo acallado y nos taparon la boca porque en verdad llegaron muchas personas de todas las edades y además lo interesante del casting es que no fue solo el buscar personajes, sino que yo también me fui en una meta investigativa. Entonces quería comprobar qué tanto ocurría esto de la discriminación de jóvenes que vienen de sectores rurales cuando tienen que dejar su colegio rural para ir a la ciudad, a los liceos, y la discriminación que realmente sufren en esos sectores. Entonces la investigación también fue muy interesante eso, cómo se sentían ellos, si se reconocen como mapuche o no, cómo lo viven en su cotidiano. Entonces fue muy interesante el encuentro con la comunidad y se creó un lazo como de fidelidad
en todo ese tiempo que querían saber cómo iba la película, cuándo iba a ser, cómo podían cooperar, y cuando los necesitamos finalmente para realizar el rodaje, estuvieron totalmente presentes. O sea, fue una participación increíble y es una película que creo que se hizo justamente por eso, por la participación comunitaria. No hubiese sido posible si no hubiésemos tenido esa colaboración. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí en el territorio, en San José, trabajando ustedes? Estuvimos 22 jornadas, lo que es más o menos un mes de trabajo intenso allá. Fue en el mes de febrero, en verano, aprovechando de que los colegios están desocupados, necesitábamos mucho extra menor de edad, entonces era el mejor periodo para poder filmar con ellos. Nacido indio, nacido indio. Ay, cuidado, ahí va la ayuda. Los policías, corriendo estoy. Ay, maldito, maldito el día que llega el Winca, mató hasta el corazón. Ay, cuidado, ahí va la ayuda. Los policías, maldito el día. Ay, cariño, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Muy muerto de cañón. Ay, de cañón. ¿Por qué trabajar con niños? Bueno, existe una búsqueda anterior, mi trabajo anterior a San Juan también fue sobre un niño, pero no son cualquier niño, sino que son niños conflictivos. Esa es una línea que a mí me interesa mucho, como a veces cuando este dicho es como me nació malo, y creo que eso no es así, sino que son consecuencias, o sea, y me llama mucho la atención también el comportamiento de los padres respecto a eso, como el tratar de desentenderse cuando son solo consecuencias de las propias crianzas, errores de uno como padre. Entonces, y en la edad de la infancia y la adolescencia creo que hay muchas vivencias, traumas que aunque uno no se da cuenta, lo marcan para el resto de la vida, determinan muchas cosas y decisiones que uno toma. Entonces, por lo menos para mí es un periodo muy interesante que creo que todavía me falta seguir explorando. Y referido a esto de como de la mala crianza, por así decirlo, de alguna forma, familiar, pero también la social, en referencia a niños y jóvenes, niñas y jóvenes mapuche. ¿Cómo viste tú ese tema? ¿O cuáles son las primeras ideas que te surgen a partir de tu propia investigación, digamos? O sea, creo que es un poco terrible lo que se vive en la infancia porque creo que los niños reproducen muchas veces lo que escuchan en sus casas y son juicios a veces muy descarnados. Y a mí justamente eso me llamó la atención, o sea, como el poder contar esta historia desde ese punto de vista. Siento que al chileno le cuesta empatizar un poco con el conflicto mapuche, es un poco árido el poder hablarlo y existen muchos prejuicios respecto también a lo que significa el conflicto mapuche, y creo que donde uno lo puede encarnar y empatizar mucho más es cómo lo vive y lo encarna un niño que tiene que vivir muchos conflictos, muchas veces sin entender tampoco él qué es lo que está pasando y por qué también sufre esta discriminación. Entonces, a mí me parece muy interesante el poder mostrar un poco el conflicto, pero desde un punto de vista cotidiano, social y desde el viaje emocional y desde el punto de vista de un niño. Nos interesaba saber si tú crees que hoy ya podemos hablar de cine mapuche, y si tú ves algún eje que atraviese este cine, si es que existe, en temática o en preguntas o incluso hasta si en una estética propia o un embrión, no sé. Si hay cine mapuche, ¿te puedes decir que hay cine mapuche? A mí no me gusta mucho a veces como enmarcar o encasillar ciertas cosas, por lo mismo hablo de estas etiquetas sociales
que no me gustan y que creo que en general todos somos como mucha ambivalencia y contradicciones también, entonces no sé si encasillar como cine mapuche, pero sí creo que el mapuche está muy asociado al relato simbólico de por sí, y la expresión artística conlleva mucho también de historia y de política, y creo que también por ahí puede ser un eje central que encuentro en los relatos cinematográficos de otros lamien que he visto sus trabajos, que están muy ligados en parte siempre a hablar de la historia de nosotros como pueblo, de la historia de uno mismo, pero haciendo relación a esto, y siempre muy político. Creo que hay muchas pulsiones que están queriendo salir en este momento en las comunidades, pero faltan a veces las herramientas, y hay distintas líneas también, porque hay relatos mucho más relacionados con la mítica mapuche, con lo poético, con lo más preciosista a veces, que está muy bien rescatando, pero también hay una línea un poco más de denuncia, que es lo que puede ser también los documentales, y por la que me llevo un poco más yo, que tiene que ver con el área de la ficción, pero con el mundo mapuche cotidiano, y lo que me interesa mucho más a mí, que es el sincretismo también, que tiene que ver cómo es el mapuche actual, que si bien no vivimos aislados de este mundo, entonces existe una educación intercultural y somos nosotros también frutos de esa interculturalidad. Entonces, por lo menos en el relato que a mí me interesa abordar ahora en Malajunta, tiene que ver mucho con eso. ¿Cómo ves tú esta producción? ¿Cómo ves las posibilidades, el espacio de realizar, de producir en este país? El cine en general. Sí, pero como mujer, sí. Ya. Realizadora y madre. Ya. Bueno, de partida hacer cine en Chile es carísimo. Y en una sociedad que, a pesar de que tenemos presidenta, la mujer todavía falta hacerse un espacio. Entonces, por más que el cine sea una creación colectiva, el director está a la cabeza, y como mujer es complejo también el poder llevar a cabo ese rol. ¿Cuándo vamos a ver Malajunta y en qué está ahora la producción? En este momento se encuentra en etapa de montaje, de edición. Es un proceso que lleva bastante tiempo, que igual eso es interesante, el trabajar con una montajista chilena. Ha sido un proceso muy interesante también el poder trabajar con ella, porque hay veces que uno da temas por entendido, pero en realidad el 90% de los chilenos no entienden. Entonces ha sido el mediar entre información, emoción, muy interesante. Entonces es un proceso que hay que darle tiempo, y esperamos más o menos en junio, julio ya estar empezando a mandarlo a festivales, y vamos a partir por el cine en construcción o work in progress, que se llama, y a final de año quizá estrenarlo. Y el estreno sería, por supuesto, en la comunidad, o sea, primero en el lugar donde fue filmado, con la gente, y apelar, por supuesto, a un diálogo, que es como lo que ocurrió también mientras rodábamos. En ese sector hay una presencia muy importante de la celulosa Arauco, que es el daño más importante que genera, por lo menos en mi comunidad. Y cada vez que generamos un evento en San José, por ejemplo, de manifestación en contra de la celulosa, hubo versiones encontradas que también ocurrieron dentro de la filmación. Entonces es muy importante que durante el estreno nosotros apelamos a que también haya ese diálogo que se generó, o contradicciones, y también como agradecer a la comunidad que la logró sacar adelante el proyecto. Te quería dar las gracias por tu tiempo, por tu cariño con la producción audiovisual, por el cariño que nos haces con tus trabajos también a nosotros, y por ponernos también en ese espacio de cuestionar y de mirarnos nuestras prácticas cotidianas como ciudadanos de un territorio que es un territorio ancestral, que es un territorio que es el país mapuche, en el caso de San José, y donde convivimos dos pueblos, básicamente, los chilenos. Entonces, muchas gracias por tu tiempo y por todo esto. Y gracias a la gente, a los compas y las compas que ven esta entrevista y que la comparten. Gracias.
Gracias, chao.